Bienvenidas y bienvenidos. Hoy empezamos a explorar un tema fascinante, los fetiches sexuales. Pero nos vamos a enfocar hoy en su lado saludable. Tenemos fuentes variadas, desde psicología hasta miradas sociales. Queremos, quitarle un poco el estigma, ¿no? Entenderlos como parte de la diversidad sexual humana. Vamos a ver qué son, de dónde vienen y por qué muchas veces son algo normal y hasta enriquecedor. Para empezar, así, en palabras sencillas, ¿qué es un fetiche? Hablamos de esa atracción como muy intensa, ¿no? Hacia objetos o partes del cuerpo no genitales o situaciones específicas, ¿verdad? Exacto. Esa es la idea general. Y fíjate qué interesante cómo ha cambiado la visión. Si te vas tiempo atrás, figuras como Freud, tendían a verlo como algo anómalo, ¿sabes? Ligado a etapas tempranas del desarrollo. Ah, claro, la visión más clásica. Sí, pero hoy la psicología moderna nos da otras pistas. El condicionamiento, por ejemplo. Estas teorías sugieren que se pueden aprender por asociación. O sea, si algo neutro se asocia una y otra vez con placer sexual, Como un zapato o un material. justo, ese objeto o material puede terminar generando excitación por sí mismo. Lo importante es entender que su origen es complejo. Es una mezcla de experiencias, aprendizaje, no es una simple elección y ya. Qué interesante ver ese cambio de enfoque, ¿no? De Freud al condicionamiento. Y la variedad. Es que dicen que hay más de 500 parafilias identificadas, que es el término, digamos, más técnico. Sí, la diversidad es enorme. Piensas en ejemplos, pues los más conocidos quizás, la atracción por los pies, la podofilia, o el cabello, la ropa de látex, el dirty talk, incluso cosas como el bondage, pero siempre dentro del BDSM es consensuado, claro. Exacto. Hay muchísimos ejemplos. Y aquí viene la pregunta clave, creo. Con tanta variedad, ¿dónde se pone la línea? O sea, ¿cuándo es solo una preferencia? ¿Y cuándo ya es algo preocupante? Esa es la pregunta del millón. Pero la respuesta hoy es bastante clara. La gran mayoría de estos intereses no son problemáticos. No lo son. No, para nada. De hecho, muchas veces añaden emoción, placer, variedad a la vida sexual. Ok. La línea se cruza hacia lo problemático, clínicamente, digamos, si causa una angustia muy fuerte en la persona. O si interfiere mucho con su vida diaria, su trabajo, sus relaciones. Y el punto crucial, si implica hacer daño o involucrar a otras personas sin su consentimiento. Ahí sí, tajantemente, no. El consentimiento, claro. Ese es el límite no negociable. Y vemos también que en ciertos ambientes, como comunidades BDSM o LGBTQ+, donde hay más apertura, pues la aceptación ayuda mucho a que la gente viva estas expresiones sin tanta culpa, sin tanta vergüenza. Se normaliza más. Tiene sentido. Y nuestras fuentes también dicen que estos deseos no nacen de la nada. No, hay factores internos que influyen. La autoestima, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, el estrés. Definitivamente, pero también el entorno. Lo que la sociedad o la cultura dice que es normal o aceptable en el sexo, pues pesa. Totalmente. Y es una vía de doble sentido, eso es vital reconocerlo. Nuestro bienestar psicológico influye en nuestro deseo, en cómo expresamos nuestra sexualidad. Ajá. Pero al revés también funciona. Una vida sexual satisfactoria, consensuada, que conecte con nuestros deseos, puede mejorar muchísimo la salud mental, bajar el estrés, fortalecer la pareja. Es una visión más completa entonces. Exacto, más integral. Y bueno, ya que lo mencionaste antes, pero creo que hay que subrayarlo 1000 veces, el consentimiento. No importa la práctica, no importa el fetiche, el acuerdo tiene que ser, total. Absolutamente fundamental. Explícito, entusiasta, informado, continuo y siempre se puede retirar, sin peros. Totalmente. Y es que el consentimiento, y junto con él, la comunicación abierta honesta entre las parejas, Sí. no son solo como requisitos éticos, son herramientas activas. Construyen confianza, seguridad, permiten explorar esos deseos, incluso los que parecen más raros, de forma segura, respetuosa. Claro, es la base para poder explorar sin miedo. Y combaten directamente la vergüenza, el secretismo, que a veces rodea todo esto por el estigma social. Son la clave para que la exploración sea realmente saludable. Ok, entonces, resumiendo un poco esta primera parte. Los fetiches saludables son, básicamente, una expresión más de la diversidad sexual humana. Ajá. Están influidos por nuestra mente, por nuestra cultura.
Y lo que queda claro de las fuentes es que la clave no es tanto el qué te gusta, sino el cómo. Exacto. ¿Causa angustia? ¿Hay daño a uno mismo o a otros? ¿Se basan en consentimiento y comunicación clara? Si las respuestas son no, no y sí. Entonces estamos hablando de sexualidad saludable. Exacto. Y para dejar una idea flotando, si pensamos en cómo ha cambiado la aceptación de tantas cosas en la sexualidad a lo largo del tiempo, ¿qué intereses o prácticas que hoy vemos como nicho o raros podrían entenderse de forma muy diferente en el futuro, a medida que sigamos aprendiendo y evolucionando en nuestra comprensión de la sexualidad humana? Es algo para reflexionar, ¿no? Oye, si este tema te está haciendo pensar, suscríbete entre líneas. Así seguimos abriendo conversaciones que pocos se atreven a tener. Seguimos explorando este tema de los intereses sexuales, basándonos en el análisis de fetiches sexuales, salud y preocupación. Ya vimos que muchos fetiches son parte normal de la diversidad sexual humana, pero hoy queremos profundizar en algo crucial. ¿Cuándo un interés sexual deja de ser solo una preferencia y se convierte en algo preocupante, o incluso en un trastorno clínico? Venga, vamos a desmenuzar esto. ¿Dónde está esa línea? ¿Qué marca la diferencia realmente? Pues mira, la clave, según lo que indican las fuentes y los expertos, es saber distinguir bien entre un fetiche como un gusto más, ¿no?, y lo que ya sería un trastorno parafílico. Un fetiche, como cualquier preferencia, es normalísimo, siempre que no cause una angustia muy fuerte en la persona. Ok. Que no interfiera, digamos, con su vida diaria, de forma importante, y sobre todo que no involucre a otras personas sin su consentimiento. Eso es fundamental. O sea que el foco no está tanto en qué le gusta a alguien, ¿verdad?, sino en cómo le afecta o afecta a otros. Exacto. Justo eso. Lo que define un trastorno no es el interés en sí, ya sea, no sé, un objeto, una parte del cuerpo, una situación, sino el impacto negativo que tiene. Hablamos de un malestar que ya es clínicamente significativo, o sea, que de verdad afecta. O un deterioro en áreas importantes, el trabajo, lo social, la familia. O, claro, cuando ya directamente se causa daño a otras personas. Es vital entender esto. El problema no es el fetiche en sí, sino sus consecuencias. Entendido. Y para los profesionales, ¿cómo se hace esta distinción de forma, digamos, oficial? Mencionaste manuales como el DSM y la CIE. ¿Qué papel juegan ahí? Son las herramientas estándar para el diagnóstico clínico, sí. Se usan en todo el mundo. El DSM-5, por ejemplo, el Manual Diagnóstico y Estadístico, tiene criterios muy específicos para el trastorno fetichista. Pide básicamente que haya una excitación sexual intensa y recurrente, por al menos 6 meses, con objetos inanimados o partes específicas no genitales del cuerpo. Ese es el criterio A. 6 meses, ok. ¿Y luego? Y aquí viene lo crucial, el criterio B, que esta situación cause un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes. Además, especifica que no aplica si se trata de ropa usada para travestismo o, objetos diseñados específicamente para la estimulación genital, como un vibrador. Entiendo. Hace esas distinciones. Exacto. Y la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, en sus versiones 10 y 11, va por una línea muy similar. Clasifica el fetichismo y otras parafilias. Ambos sistemas coinciden en esto: la angustia, el deterioro o el daño a otros. Eso es lo que eleva un interés a la categoría de trastorno. Sin eso, es una preferencia más. Vale. Y aquí es donde la cosa se puede poner, más delicada o preocupante. Si se cruza esa línea hacia el trastorno, ¿qué tipo de consecuencias se observan? ¿Qué le pasa a la persona? El impacto puede ser bastante profundo, la verdad, muy doloroso. Las fuentes hablan de sentimientos muy intensos de culpa, de vergüenza, una autoestima que puede bajar muchísimo. Y esto, en casos más graves, puede escalar a una depresión, a trastornos de ansiedad severos, e incluso, lamentablemente, se ha visto un mayor riesgo de ideas o intentos suicidas. ¡Qué fuerte! Sí, la persona puede sentir que pierde el control, ¿sabes? Como que esa compulsión, ese interés, domina su vida. Y eso afecta todo: sus relaciones, su trabajo. Suena un ciclo muy difícil de romper, ¿no? Como una espiral. Totalmente.
A veces el comportamiento compulsivo que se asocia al fetiche es como un intento, pues, de aliviar esa angustia interna que sienten. Pero a la larga, ¿qué pasa? Genera más culpa, más vergüenza, más aislamiento. Y además puede haber consecuencias muy prácticas, muy tangibles. ¿Cómo cuáles? Pues problemas económicos, por ejemplo. Si se gasta muchísimo dinero en cosas relacionadas con el fetiche, o un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual, si por la impulsividad se tienen conductas de riesgo. Y claro, lo que ya mencionábamos, si se involucra a otras personas sin su permiso, pues pueden venir problemas legales serios. Y llegamos a ese punto, que es quizás el más crítico, el daño a otras personas. Definitivamente. Aquí sí que no hay grises, ¿eh? La ausencia de consentimiento es la línea roja. Infranqueable, tanto ética como legalmente. Hay ciertos intereses sexuales, que se clasifican como parafilias, que por su naturaleza misma implican violar la autonomía, la seguridad de otros. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues mira, el voyerismo, que es espiar a personas sin su permiso en situaciones íntimas. El exhibicionismo, exponer los genitales a extraños que no lo esperan ni lo desean. El frotuerismo, que es frotarse contra alguien sin su consentimiento en lugares concurridos. Y, por supuesto, la más grave y dañina, la pedofilia, la atracción sexual hacia niños y niñas. O sea, que quede claro, esto ya no son simples gustos raros o atípicos. Para nada, son actos ilegales, son actos profundamente dañinos. La característica central es esa, la falta absoluta de consentimiento de la otra persona. Y esto causa un daño psicológico y a veces físico gravísimo. Por eso existen las leyes y las normas sociales, ¿no?, para proteger a las personas de estos actos. Entonces, resumiendo un poco todo esto que hemos estado desmenuzando, podremos decir que la gran diferencia entre una preferencia sexual, por particular que sea, y un problema clínico real, radica en tres cosas clave: la angustia personal que causa, el deterioro en la vida diaria y, sobre todo, el respeto absoluto al consentimiento y a la integridad de los demás. ¿Así sería? Exactamente, así es. Y fíjate qué interesante cómo interactúan esos factores, ¿no? El malestar individual y el impacto en otros. Son justo esos los elementos que definen el trastorno en los manuales, más allá de cuál sea el interés sexual específico. Nos dejas pensando. Y bueno, como reflexión final para quienes nos escuchan, quizá podríamos preguntarnos: ¿hasta qué punto la mirada social, el juicio, el estigma pueden influir en la angustia que siente una persona con un interés sexual que se considera fuera de la norma? Incluso si esa persona no le está haciendo daño a nadie más. Ahí dejamos esa pregunta flotando en el aire. Si este tema te está dejando pensando, suscribirte a Entre Líneas es una forma sencilla de seguir acompañándonos. Continuamos explorando las complejidades de los intereses sexuales. Vamos a profundizar un poco más en cómo la sociedad reacciona, las implicaciones éticas y, bueno, qué opciones hay cuando estos intereses, digamos, generan problemas. Es un terreno complicado, ¿no crees? Sí, definitivamente. Y el estigma social, híjole, es un factor enorme aquí. Condiciona mucho cómo la gente vive su sexualidad y, pues sí, se animan a buscar ayuda o simplemente información. O sea, está en todo. Es verdad. Aunque hablamos más de diversidad sexual ahora, vemos en las fuentes que los fetiches, las parafilias, todavía enfrentan un montón de rechazo. O hasta burla, ¿no? Exacto. Y eso, pues, lleva a la gente a sentir vergüenza, a ocultar sus deseos. Cierto. Y ese estigma tiene consecuencias muy, muy reales. Un ejemplo clarísimo es esta idea que persiste y es errónea, de que las personas con discapacidad son como asexuales. Y esta creencia pues no solo niega su derecho a la sexualidad, sino que les quita acceso a educación sexual, que es súper importante. Y peor aún, los hace más vulnerables al abuso. Es lo que llamamos estigma estructural, ¿sabes? O sea, metido en el sistema. Claro, esa negación nos lleva directo a otro tema. Híjole, bien debatido. La asistencia sexual para personas con discapacidad. Uf, sí. Hablamos de un apoyo, ¿no?
un apoyo concreto para que puedan satisfacer sus necesidades, pues eróticas, sexuales. Hay argumentos fuertes que dicen que es un derecho humano básico apoyado por la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin duda, pero la controversia es grande. La línea con el trabajo sexual a veces, pues, se ve borrosa y siempre está la preocupación, que es legítima, sobre la posible explotación. Claro. Y lo interesante es ver cómo cada país lo maneja distinto. Suiza, por ejemplo, lo regula. Tienen asistentes con formación específica. En Alemania, el debate es más sobre si debe pagarlo el Estado o no. Ok. Y aquí, bueno, en lugares como España o México, la regulación como tal, pues todavía está muy en el aire. Es un choque, digamos, entre el derecho a la sexualidad y los marcos legales éticos que son complejos. Entendido. Ahora, si cambiamos un poco el enfoque, de lo social a lo más individual, ¿qué pasa cuando un interés sexual, uno en particular, causa mucha angustia o interfiere feo en la vida de alguien? Ajá. Ahí ya hablamos de un posible trastorno parafílico. Y es clave saber que sí hay ayuda. Se menciona mucho la terapia cognitivo-conductual, la TCC. Sí, la TCC. Se considera de las más efectivas, la verdad. Funciona, pues ayudando a la persona a identificar y cambiar esos pensamientos, esas ideas distorsionadas y las conductas, digamos, compulsivas que le hacen sentir mal. Ok. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué técnicas usa? Pues usa varias cosas. Por ejemplo, la reestructuración cognitiva, que es básicamente cuestionar y cambiar creencias erróneas sobre su sexualidad o el fetiche. Y también la prevención de recaídas. O sea, aprender a manejar los disparadores, las situaciones que los activan. Entiendo. Y a veces esto se complementa con medicamentos. ¿Medicamentos? ¿De qué tipo? Principalmente se usan los ISRS. Son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Antidepresivos, comúnmente. Ajá. Pueden ayudar a bajar la intensidad de los impulsos, de la compulsión. En casos masculinos, a veces más severos o con riesgo, muy ocasionalmente se usan antiandrógenos para disminuir el deseo sexual en general. Ok. Pero, ojo, es súper importante decir que el tratamiento siempre tiene que ser personalizado. No hay receta única. Lo ideal suele ser combinar la terapia psicológica y, si hace falta, los medicamentos, pero siempre con un profesional. Y los grupos de apoyo, bueno, también ayudan mucho. Dan un espacio seguro. Queda clarísimo entonces. El estigma, pues no es algo abstracto, ¿no? Lastima, aísla y sobre todo a grupos que ya son vulnerables. Exacto. Y el debate de la asistencia sexual muestra qué difícil es equilibrar derechos y protección. Pero también es bueno saber que para quienes sufren, para quienes tienen angustia por un trastorno, hay terapias, hay caminos. Exactamente. Y esto nos deja pensando, ¿no? Digo, si vemos en las fuentes que negar la sexualidad o estigmatizarla, como pasa mucho con las personas con discapacidad, los hace más vulnerables Sí. al daño o al abuso. Si esto es así, ¿qué pasaría si como sociedad, pues, trabajáramos más en aceptar la diversidad sexual, pero de forma informada, respetuosa? Quizás no solo mejoraríamos el bienestar de las personas, sino que podríamos activamente prevenir mucho daño, mucho sufrimiento que crece en el silencio. Hoy no hablamos solo de fetiches, hablamos de deseo, de identidad, de aquello que nos mueve en silencio y que muchas veces se esconde detrás del juicio social. ¿Dónde trazamos la línea entre lo que nos da placer y lo que nos causa daño? Entre lo que es diverso y lo que aprendimos a llamar desviado. En este episodio intentamos desmitificar sin trivializar. Abrir un espacio donde el consentimiento, la salud y el respeto sean más importantes que los prejuicios. Si esta conversación te hizo repensar ideas, si te enfrentó con tus creencias o te dio herramientas nuevas, suscríbete a Entre Líneas y acompáñanos en los próximos episodios. Aquí no te decimos qué pensar, pero sí te invitamos a pensar distinto. Y te dejo con esto. No todo lo que incomoda es peligroso, y no todo lo que se calla deja de existir. Nos escuchamos pronto.